Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Johan Camilo Correa, soy el asistente de comunicaciones de Fonvalle. Lo primero que todo de hoy es que quiero agradecerles a todos por asistir a la charla Python para Todos. Quiero recordarles que todas las charlas que dicta Fonvalle son gratuitas, tanto para los asociados como sus beneficiarios y alguna persona a la que crean pertinente invitar a este tipo de actividades. Asimismo, quiero recordarles que esta clase será grabada y posteriormente subida a nuestro canal de YouTube para que puedan revisarla si se perdieron de algo. Asimismo, quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales donde se pueden enterar de más actividades como esta. Bueno, no siendo más, los dejo con Santiago Suárez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia, también al equipo de Valle, a Johan por permitirme este espacio. Entonces me presento, mi nombre es Santiago Suárez. Como lo digo Johan, yo soy el conferencista de hoy, el que quiero traerles a ustedes, digamos, esta conferencia llamada Python para Todos. Yo soy cofundador de Páramo y el día de hoy quiero explicarles o quiero mostrarles cómo Python puede ser utilizado para ustedes y cómo les puede traer muchos beneficios, más allá de lo que vemos de pronto en las redes, en internet, que solamente es para desarrolladores, solamente es para ingenieros, sino como este programa también puede ser aplicado desde todas las edades y desde todas las áreas del conocimiento. Entonces, a continuación voy a compartir pantalla. Listo. Segundo. Listo. Listo. Entonces, hola, bienvenidos a Python para Todos por Páramo. Entonces aquí esta es la agenda que vamos a manejar en la conferencia de hoy. Entonces lo primero es que quiero darles una pequeña introducción personal de mi parte, darles un poco de contexto de quién soy yo y del por qué también estoy haciendo este tipo de conferencias. Lo segundo es que también me gustaría conocerlos a ustedes un poco más, saber desde qué área nos acompañan, sí, desde qué área de conocimiento, desde qué área de la academia, para entender cómo, digamos, cómo poder brindarles a ustedes una mejor perspectiva de Python, ¿sí? Lo tercero es que me gustaría explicarles a ustedes, digamos, qué es Python para todos, cuál es la motivación detrás de Python para todos y por qué se creó. Cuarto, me gustaría hacer una actividad con ustedes, que juntos podamos hacerla, que se llama lo que podremos lograr. Entonces, esto se enfoca en cómo a través de pequeñas cosas y de códigos muy sencillos podemos hacer cosas muy grandes a través de Python. No solamente automatizar tareas repetitivas, sino que trabajar con grandes cantidades de datos. Lo quinto es cómo aprender Python. Listo. Ya sé un poco del contexto de Python, ya sé un poco de toda esta, digamos, esta esfera, sus beneficios, pero ahora cómo yo personalmente podría aprender. Y lo último es preguntas finales. Sin embargo, a mí me gusta ser bastante dinámico, a mí me gusta interactuar bastante con las personas, entonces si alguno tiene alguna pregunta, no duden en preguntar, puede ser por el chat, puede ser por el micrófono, si no hay ningún inconveniente, yo con mucho gusto voy a estar atento a todas las preguntas y todas las inquietudes, ¿sí? Entonces, empecemos. Entonces, ¿quién soy yo? Mi nombre es Santiago Suárez y yo me caracterizo por alguien que es apasionado por la enseñanza y por la tecnología. Yo escuchaba en una de las clases que tenía que el conocimiento y la educación son regalos que nunca se oxidan. Y es que cuando uno aprende algo nuevo, ¿sí? Y lo desarrolla y sigue aprendiendo, eso nunca se va a olvidar y eso le va a traer muchos beneficios, ¿sí? Aprender cosas nuevas, ustedes lo saben, no solamente, digamos, nos genera ventajas en el mercado, sino también nos puede hacer generar cosas que pueden ser de mejor calidad, cosas que pueden, digamos, traer un impacto más positivo y más grande a la sociedad. Entonces, ese soy yo. Sin embargo, un poco de mi contexto ya, digamos, técnico y de dónde vengo. Yo soy
Como tal, mi formación profesional es economista de la Universidad del Rosario. Eh, También soy desarrollador de software especializado en Python. Y aquí me gustaría contarles un poco de la historia, de cómo estudié economía y cómo me fui, digamos, llevando a la parte de programación y a la parte, digamos, específicamente Python. Y es que cuando yo estaba, digamos, un poquito a mitad de carrera, sexto semestre, séptimo, empezamos a ver un poco de clases de programación. Digamos, en esa época habíamos un poco R, algo muy simple, digamos, muy superficial. Pero ahí como que empezó digamos, a entrar ese gusto por la programación, digamos, esa forma de poder decirle a un sistema, mira, yo quiero que me hagas esto, por favor, házmelo y repítelo muchas veces para que yo no tenga que hacerlo tantas veces, ¿sí? Es decir, yo no tenía que hacer tareas repetitivas manuales, no gastaba tiempo, sino que yo les decía, mira, ayúdame con esto. Entonces ahí fue que empecé un poco con esa parte del código, obviamente también la parte de economía, un poco de la ciencia de datos, y ahí fui aprendiendo un poco de Python también hacia el final de la carrera, ¿sí? Ya cuando estaba trabajando, yo trabajé en una consultora que se llama Ernst Young, una consultora de las Big Four, ¿sí? De contabilidad, y ahí también nos tocaba hacer, digamos, trabajamos con mucho Excel, ¿sí? Había muchas tareas repetitivas, también nos dábamos cuenta que a veces cosas muy manuales nos hacían o me hacían personalmente perder tiempo, ¿sí? Entonces ahí tuve la oportunidad de hacer digamos, ellos nos dieron la oportunidad de tener Udemy. Udemy es como una plataforma de educación. Entonces, en mis tiempos libres, yo estaba autodidacta estudiando programación, haciendo proyectos, haciendo tareas, y realmente ahí fue cuando me enganché más. Me di cuenta que realmente me apasionaba bastante todo el tema de la programación, todo el tema de ya no tengo que hacer las cosas manuales, ahora puedo hacer que el sistema me ayude a hacerlo, ¿sí? Y realmente las ventajas que eso me puede traer, ¿sí? Me di cuenta también de la proyección que tiene programar, ¿sí? No necesariamente como desarrollador, digamos, para los desarrolladores únicamente, es algo de lo que quiero, digamos, hablar ahorita. Entonces, algo que, digamos, de lo que me gustaría tocar, y es cómo Python para todos se enfoca en todas las personas, ¿sí? No solamente en cierto nicho, que es de pronto lo que está pasando actualmente, ¿sí? Entonces ahí fue que estudié un poco, después tomé un bootcamp, ¿sí? Unos 3 meses intensivos de programación. Ahí fue que mejoré muchísimo mis habilidades, me especialicé en Python, ¿sí? También trabajé un poco la parte de desarrollo web, pero siempre me gustó mucho más Python. A través de este bootcamp conseguí un trabajo, que es el de desarrollador de software, y actualmente yo trabajo, digamos, en dos áreas. La principal es el campo de la visión computarizada, ¿sí? La visión computarizada simplemente es el reconocimiento de objetos. Digamos que un computador aprende a reconocer objetos. Entonces les cuento un poco. Uno de los últimos proyectos era que digamos, le pasamos un PDF escaneado, seguramente a ustedes les ha pasado, de que tienen documentos escaneados y que tienen tablas dentro de esos PDFs escaneados. Entonces, normalmente uno que haría, pues uno que haría manualmente, copiaría la información a mano, ¿cierto? En un Excel se pondría a mirar y lo compararía y lo haría, ¿sí? Porque obviamente como esto no es un PDF editable, no hay una forma de copiar y pegar. Entonces lo que hace todo este campo de la visión computarizada es reconocer que existe una tabla dentro de mi PDF, extraer el texto, ¿sí? Y reconocer que como es una tabla, voy a extraerlo por filas y por columnas. Y de esa manera creo, digamos, ese mismo modelo, pero en un Excel. Entonces es un tema fascinante, se trabajan con datos, todo el tema de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, he tenido la experiencia de trabajar con Python, digamos, todos los días y saber, digamos, cuáles son esos trucos, esos tips para poder aplicar Python de una mejor manera y, digamos, no necesariamente desde la parte de desarrollador, sino también como todos podrían aplicar este conocimiento. Es algo que me gustaría, digamos, contarles ahorita, a continuación. Asimismo, también soy cofundador de Páramo. Páramo es, digamos, una iniciativa cuyo fin es poder llevarle el conocimiento, digamos, que la gente dice, no, que es técnico, abstracto, de forma más simple, de forma más aplicable.
de cómo a través, digamos, en este caso puntual de la programación, yo y ustedes se podrán, digamos, mejorar uno sus habilidades, podrán tener una ventaja en el mercado y podrán hacer cosas, digamos, tareas repetitivas. En vez de que no, antes duraban 2 horas, ahora podrían hacerlo en 20, 30 minutos. Entonces, esa es, digamos, mi motivación principal y el por qué, digamos, se fundó Páramo, ¿sí? Entonces, a continuación, digamos, a mí me gustaría contarles un poquito, digamos, como para romper el hielo, un poco de los datos curiosos sobre mí. A mí personalmente, digamos, uno está programando todo el día, está en el computador todo el día, pues para relajarme me gusta salir a caminar, ¿sí? Me gusta salir a caminar de noche, despejarme, digamos, no pensar tanto a veces en el compu, sino estar, digamos, pensando en otras cosas, más si es con mi novia, obviamente. Eh, entonces, sí. Lo segundo es que a mí me gusta, digamos, la buena cerveza, es algo que sí me anima bastante. Y mi favorita es la Monserrate BBC, ¿sí? No sé si ustedes la han probado. Lo último, digamos, otro dato curioso es que a mí me gusta aprender y crear cosas, ¿sí? Nuevas. Eso realmente es mi pasión y algo que me gusta. Entonces, por eso, como a mí me gusta poder darle a otros esa oportunidad de que puedan aprender y crear cosas nuevas, ¿sí? Listo. Entonces, ahora me gustaría conocerlos un poco mejor a ustedes, ¿sí? Entonces, para eso voy a hacer una pequeña actividad y a mí me gustaría saber, digamos, ustedes a qué se dedican, ¿sí? Me gustaría conocer, digamos, en qué área del conocimiento, en qué área de la academia se dedican. Entonces, para eso, ustedes pueden entrar, digamos, a esta página, menti.com, que yo lo voy a poner en el chat. Sí, lo voy a poner aquí en el chat. También les voy a poner el código, ¿sí? Sería 26, 16, ¿cierto? Con este código ustedes van a poder ingresar y van a poder responder la pregunta. A ustedes a qué se dedican, digamos. Puede ser cualquier cosa. Si les gustaría saber, contarme, digamos, si se dedican de trabajo, de hobby, de cualquier cosa, me gustaría conocerlos a ustedes un poco mejor. Entonces aquí ahí está en el link y ese es el código que van a utilizar acá. Entonces, les doy un par de minuticos. Ya respondió alguien a la docencia. La docencia es un área muy, muy chévere. Realmente uno aprende el doble. Cuando uno enseña, ustedes saben, uno aprende el doble. Entonces tenemos gente de electrónica, ingeniería en sistemas, estudiante de química. Sí, tenemos personas de química. Chévere, chévere la química. Recuerdo cuando estaba en el colegio de medio, pero no, nunca continué ese camino de la química. Esto. Jairo ha levantado la mano. Sí, dime. Entonces damos un minutico más para que respondan. Ingeniería industrial, muy bien. Entonces tenemos como que unas bases sólidas, ¿sí? Entonces, profesor de química, muy chévere, muy chévere. Que de hecho, muchos modelos pues, se trabajan para reconocer cosas dentro de la química, ¿sí? Pues, no conozco muy bien a detalle, pero sí sé que en la química últimamente se está utilizando muchísimo la inteligencia artificial para como que reconocer automáticamente cosas dentro, digamos, de todo ese mundo. Ustedes sabrán más que yo y seguramente con todo este Python que ustedes aprendan van a poder hacer un montón de cosas. Listo.
Entonces ya más o menos tengo una idea de ustedes, digamos, a qué se dedican, digamos, un poco el contexto que tienen. Entonces, ahora continuamos con la presentación, ¿sí? Entonces, gracias a todos los que respondieron. Y ya una segunda preguntita es que a mí me gustaría saber si de pronto alguien puede hablar por el micrófono o de pronto en el chat, ¿qué ha escuchado de Python? Digamos, cualquier cosa, ¿sí? Puede ser cualquier cosa que ustedes mismos hayan hecho o que alguien les ha contado o que hayan leído, que han escuchado de Python. Listo, nada, eso está bien. Para eso también es esta conferencia, ¿sí? De pronto alguien que ha escuchado algo que ha escuchado. Sí, el lenguaje de programación, muy bien. Es un lenguaje de programación exacto, sí. Entonces, ¿están totalmente de acuerdo? Python lo que sirve es que a través de Python podamos hablarle a un sistema, ¿sí? Y poder, como ustedes dicen, es un programa muy versátil y ampliamente utilizado. De hecho, es el más fácil de aprender, ¿sí? De hecho, la curva de aprendizaje de Python es como que la más rápida. Entonces, tal que es el más fácil, y ahorita cuando veamos la actividad, se van a dar cuenta que es como si uno estuviera hablando con el sistema. Entonces, es muy versátil, ¿sí? Exacto, sí. Entonces, Univalle hemos desarrollado algunos códigos, qué chévere que también hayan tenido experiencia con todo esto, ¿sí? Porque realmente hay un boom con todo esto y ahorita que les cuento un poco, digamos, de la motivación detrás de Python para todos, van a darse de pronto un poco empaparse más, que es mi motivación principal, empaparse más de todo este tema. Listo. Entonces, ahora bien, ¿qué es Python para todos? ¿Sí? ¿O por qué surge Python para todos? Y es que menos del 2% de todos los profesionales son desarrolladores de software, ¿sí? Entonces, de pronto nosotros hemos tenido esa, digamos, esa concepción errónea de que las únicas personas que deberían programar son los desarrolladores de software. Pero si menos del 2% sabe programar, entonces los otros no, digamos, no se les enseñaría. Y eso es de pronto también uno de los problemas que existe, ¿sí? Y es que en las universidades, en los cursos y todo eso, se decía, listo, ustedes como no son desarrolladores de software, no les vamos a enseñar a programar, sin darnos cuenta de que para todos realmente Python es muy esencial. Entonces, menos del 2% son desarrolladores y se dice, ¿sí? Se dice, esos son estudios que se han hecho en Estados Unidos, en una página especializada que trabaja con Stack Overflow, ¿sí? Un centro grandísimo de desarrolladores a nivel global, que el menos del 0.5% del mundo sabe programar, ¿sí? Esos son aproximadamente unos 30 millones, ¿sí? Uno dice, bueno, 30 millones es mucho, pero 30 millones versus 7 billones, ¿sí? Entonces, es muy pocas las personas que saben programar, versus el inglés, que se dice que cerca del 40% sabe hablar inglés en el mundo, ¿sí? Al menos inglés, conversar o escuchar o hablar. Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay una deficiencia en esta herramienta tan, digamos, tan importante y que va a ser un boom a nivel, digamos, en unos años. Entonces, nos damos cuenta que, uno, no hay muchas personas que están aprendiendo cuando están estudiando a programar, y dos, de que realmente no se sabe programar, ¿sí? Y es que para poder suplir esa, digamos, como que esa falencia, para poder brindar una opción, para poder, digamos, ayudar y decir, listo, no se enseña, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos solucionar para, digamos, tapar ese hueco y ofrecer oportunidades? Es que se creó, digamos, o sea, o la motivación detrás de Python para todos. Y es que se dice que saber programar puede aumentar tu salario hasta 4 veces, ¿sí? Han hecho estudios en Estados Unidos e incluso también en Latinoamérica, que una persona que, por ejemplo, ganaba el mínimo, supo programar, digamos, consiguió esos conocimientos, llegó a ganar unos 3 millones, ¿sí?
solamente al principio, cuando ya empezó a desarrollarse, ¿sí? En Estados Unidos incluso es mucho más, de pasar de $22.000 a $84.000, ¿sí? Entonces, realmente saber programar puede aumentar tu salario y no solo eso, ¿sí? Porque obviamente cuando uno tiene esas herramientas, digamos, uno va, digamos, a un nuevo puesto, uno va, digamos, a una nueva empresa y le dice, listo, tú sabes programar, muéstranos, lo muestras, me dice, listo, esta persona me gusta, esta persona me puede ayudar mucho en mi trabajo, lo va a contratar y además de eso le voy a dar una mejor retribución, ¿sí? No solo eso, sino que ustedes también, nosotros también mejoramos nuestra forma de trabajar, porque uno nos ayuda a estructurar mucho más la mente. Cuando uno programa uno tiene que estar muy estructurado, muy organizado para que el código funcione. Y entonces con eso uno está más claro, digamos, en las tareas que tiene que hacer. Y dos, de que, como les decía al principio, en vez de hacer tareas repetitivas que duran 4 horas en Excel más que todo, ¿sí? Uno puede hacer funciones que automaticen esos procesos y que sea muchísimo más rápido, ¿sí? Y la última, y creo que de pronto la más importante también, es que a mí me gusta enseñar, pero también motivar, ¿sí? Porque les cuento, digamos, yo he hablado con muchos amigos, muchas personas que, digamos, también se graduaron conmigo desde el colegio y todo eso, y ellos me han dicho, es que programar de pronto no porque yo no he sido bueno, o programar no porque es que para mí es difícil, o no, programar no porque no, eso no es, digamos, eso es para otra gente, ¿sí? Yo no necesito eso, ¿sí? Sin embargo, Python y la programación es tan bonito que es para todo tipo de personas, ¿sí? Para todo tipo de edades, ¿sí? Desde los más chicos hasta los más grandes, cualquier persona puede programar y puede realmente mejorar su forma de trabajar, ¿sí? Y también mejorar, digamos, su calidad de vida, ¿sí? Que es la motivación de todo esto. Entonces, enseñar, porque cuando uno enseña aprende el doble, pero también motivar. Listo. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Porque uno a veces piensa, bueno, pero listo, Python, ¿qué es? Programo, pero ¿qué programo? A fin de cuentas, ¿qué voy a hacer? Digamos, ¿qué voy a hacer con todo esto? Digamos, se podría decir que hay 3 enfoques principales de Python para todos, ¿sí? Porque obviamente Python tiene muchas herramientas, ¿no? Uno cuando hace una aplicación web, uno también puede usar Python, cuando trabaja con inteligencia artificial, uno también hace Python. Sin embargo, como esto está enfocado en todos, ¿sí? En personas que son como ustedes, como que son docentes, que trabajan en la parte, digamos, en la ingeniería química, que son docentes también de química, que trabajan en todas esas áreas, ¿cómo, digamos, para ustedes Python les puede ayudar? ¿Sí? Entonces, me he dado cuenta que hay 3 enfoques principales. Uno es el manejo de datos, y es que pues nos hemos acostumbrado a que todo se hace en Excel, ¿sí? Y Excel es una herramienta, la verdad, chévere y ha funcionado. Sin embargo, a veces es un poco, digamos, frustrante tener que usar tanto tiempo, y ustedes sabrán, digamos, todo ese tema de que a veces para hacer cualquier cambio chiquito uno tiene que hacer 1000 cosas, ¿sí? No sé, cambiar mayúsculas, uno tiene que hacer una nueva columna, en fin, a veces uno pierde mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo optimizar esas cosas? ¿Cómo puedo encontrar mejor información en los datos? ¿Cómo puedo inclusive visualizarlos? ¿Cómo puedo, digamos, mostrarlos a las personas, hacer reportes que sean como más dicientes, más claros a través de los datos, ¿sí? Entendiéndolos, sabiendo para qué funcionan y cómo eso, digamos, me puede traer mejores resultados en mis análisis, ¿sí? Lo segundo es que es, digamos, la optimización de tareas repetitivas, y es que, como les dije, yo me di cuenta que cuando yo estaba trabajando, uno tenía que hacer muchas tareas repetitivas, ¿no? Entonces, que tenía que, entonces, ir a la base de datos, uno tenía que limpiarla, que cambiar mayúsculas a minúsculas, que digamos, inclusive cuando uno tiene que descargar documentos en internet, que es algo que también les voy a mostrar en la actividad, una vez tiene que entrar a este link, después entrar al otro. Entonces, uno a veces uno se da cuenta que en el día a día uno tiene muchas tareas repetitivas. Entonces, ¿cómo nosotros, digamos, invirtiendo un poco de tiempo al principio, digamos, haciendo la función que me lo optimice, cómo eso me puede generar el beneficio de después ahorrarme horas, ¿sí? Ahorrarme minutos? Entonces es algo muy chévere y que realmente nos va a volver mucho más competitivos. Y el último enfoque, digamos, principal, es acceder a información en Internet, ¿sí?
Muchas veces nosotros tenemos que acceder siempre a una página y descargar un PDF, una serie de PDFs. ¿Cómo podemos hacer eso más automático? Que en vez, digamos, de gastarme una mañana, entonces digo, listo, esta mañana tengo que hacer esto, descargo, como mi función me lo hace y yo simplemente la dejo correr y ya. No tengo que preocuparme por nada más de eso, ¿sí? Entonces, esos son los tres enfoques principales. Y, digamos, y toda la motivación de Python para todos, ¿sí? Siempre pensando en, listo, el 2% de las personas en el mundo son desarrolladores de software, listo, para ellos está chévere su parte de programación, sus miles de cursos, todo, pero como para todos, para el resto de personas, cómo pueden aprovechar esta nueva tecnología que en unos años va a ser como aprender inglés. ¿Sí? Entonces, por el momento quería saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, ¿sí? Algo que quisiera compartir. Bueno, si no hay preguntas, continuemos. Entonces, ahora quiero, digamos, presentarles una actividad. Y la actividad, digamos, se enfoca en lo que podremos lograr, ¿sí? ¿Qué podremos lograr con Python para todos? ¿Sí? O sea, ¿qué puedo lograr yo siendo un docente? ¿Qué puedo yo lograr desde la parte, digamos, del área de la química? ¿Qué puedo lograr con Python? Entonces, lo que yo voy a mostrarles a continuación, aquí yo voy a estar con mi pantalla, yo estoy en Google, ¿sí? Sencillo. Toda la facilidad que tiene Python, ¿sí? En este momento, pues obviamente yo tengo Python descargado en mi computador, ¿sí? Porque yo trabajo con pero no necesariamente se necesita tener nada instalado, ¿sí? ¿Sí? Ya les voy a mostrar a qué me refiero, ¿sí? Yo siempre pongo Colab, busco en internet Colab y me encuentro con esto, ¿sí? Quiero mostrarles, voy a cancelar para mostrarles qué significa esto. Entonces, Colab o Collaboratory, que digamos, un entorno en el cual yo puedo escribir y ejecutar Python desde mi navegador, ¿sí? Es un lugar en donde yo voy a poder hacer todo mi código en Python sin necesidad de tenerlo yo, sin necesidad de yo descargar nada dentro de mi computador, ¿sí? Entonces esa es la primera ventaja, ¿sí? Que yo, a través de Internet, lo que necesito es Internet y una cuenta de Gmail, puedo tener el acceso al Collaboratory o al lugar donde yo puedo escribir, ¿sí? Entonces, aquí si uno es estudiante, si uno trabaja con Machine Learning y eso, uno lo utiliza porque básicamente ellos tienen unas funcionalidades. Sin embargo, desde cualquier área, yo voy a poder utilizar Colab, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero mostrarles, ¿sí? De pronto alguno de ustedes está familiarizado o no, es que yo voy a crear un notebook, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, eso funciona como si fuera un Word, ¿sí? Entonces, yo tengo, digamos, archivo, que yo puedo hacer muchas cosas, guardarlo, borrarlo, cambiarle el nombre, ¿sí? Y, digamos, aquí puedo editarlo, ¿sí? Entonces, cosas que uno no necesariamente no utiliza, pero son cosas que existen acá. Entonces, lo primero es que yo quiero cambiarle el nombre, quiero ponerle actividad, ¿sí? Entonces, listo. Yo aquí tengo mi actividad. ¿Y esto qué significa? Eso significa que es de la misma manera que un Word es .doc o .pdf, uno sabe que es un archivo PDF, o XLX, que es un archivo Excel. Yo con este IPINB sé que es un archivo de Python, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Esto es un lugar, una celda, y una celda es un lugar donde yo voy a poder hacer código. Entonces, lo primero que siempre me gusta mostrar, ¿sí? Como para ir armando los Legos, es que para los que nunca han visto, ¿sí? Porque yo sé que aquí hay personas que nada de nada, se podría decir que Python lo primero que hace es como una calculadora, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles. Entonces, yo aquí tengo el número 2, ¿sí?
y yo quiero sumarle, no sé, el 2, ¿cierto? Entonces, en este momento, lo que yo voy a hacer es hacerle el play, o como dice acá, control enter, ¿sí? Yo puedo hacerle acá. Entonces, lo único que yo hago es correrlo. Aquí se inicializa, se conecta y ya, se conectó con mi Drive y con Google, ¿sí? No pago nada, todo es totalmente gratuito y todo lo hacen desde, digamos, desde las máquinas de Google. Entonces, listo. Entonces, lo primero, para el que nunca ha visto Python, el que nunca ha visto nada, es que Python es una calculadora, ¿sí? Entonces, yo puedo aquí sumar, ¿sí? Yo puedo hacer divisiones, ¿no? Entonces, 30 dividido 10. Muy sencillo. 3. Yo puedo hacer multiplicaciones. Entonces, voy a hacer 7 por 8. Ya más de unos lo hacen ustedes en su mente. Listo, 56. Entonces, todo esto, lo primero es que yo puedo hacer una calculadora y puedo obviamente hacer digamos, muchas operaciones a la vez. Entonces, 7 más 3 por 9 menos 5 y todo esto, ¿sí? Y aquí sí es muy importante los paréntesis, aquí sí existen las reglas de que primero es las multiplicaciones, divisiones y después viene la suma. Entonces, aquí en paréntesis hago otra suma, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces aquí ya estoy trabajando con toda esta parte de la calculadora, ¿sí? Entonces, lo primero es una calculadora que yo puedo hacer muchas cosas. Entonces ya se están dando cuenta de que a veces si nosotros queremos hacer cosas en las que tengamos que hacer unas sumas y restas muy repetitivas, pues ya no necesitaremos nuestra calculadora a mano, o el Excel, sino que todo podremos hacerlo aquí. Y como lo veremos más adelante, podemos hacer funciones, que es creo que de las cosas más importantes de Python. Podemos hacer funciones para que todo lo automatice, ¿sí? Entonces, en vez de copiar muchas veces esto, veces repetitivas, lo copio una vez, hago una función general y después simplemente ingreso los valores. Entonces, tengo esto por un lado. Lo segundo, también que quiero mostrarles, es que, listo, entonces yo tengo el 2 más 2, 3, 30 dividido 10, pero supongamos que yo quiero hacer muchas operaciones, ¿sí? Y no solamente con números, sino también con otro tipo de cosas que ya les voy a mostrar. ¿Cómo yo podría saber, cómo yo podría guardar, por ejemplo, este 2? Yo quisiera, digamos, que este 2 pueda guardarlo en mi memoria y yo puedo utilizarlo después, ¿sí? En este caso yo quiero sumarlo, es decir, yo quiero sumar mi 2, pero supongamos que en otra ocasión yo no necesito sumarlo, sino que en otro ejercicio tengo que multiplicarlo con otro valor. Entonces, lo que hacemos aquí es algo que yo llamo una cajita, ¿sí? Entonces, una cajita simplemente es guardar ese valor, el 2, dentro de, yo lo llamo mis amigos, ¿sí? Entonces, en el caso es mi amigo X. Entonces, mi amigo X va a tener en su cajita, dentro de mi cajita X, yo voy a guardar el valor 2. Entonces, si por ejemplo yo la llamo, ¿sí? Es decir, yo le digo, ¿quién eres X? Pues X eres 2. ¿Sí? Entonces, a X yo lo puedo multiplicar por 2. A X yo le puedo sumar 20. Aquí, listo. A este yo le puedo sumar 20. ¿Sí? Y aquí puedo hacer miles de operaciones, ¿cierto? Asimismo, yo también puedo hacerlo con Y, ¿cierto? Entonces Y es igual, en este caso yo quiero que Y sea igual a 4. Entonces, ¿quién eres? Y. Pues Y, tú eres 4, ¿cierto? Y puedo bajar. Y obviamente todo eso lo puedo hacer dentro del mismo lugar. Entonces yo hago Y más X. ¿De acuerdo? Entonces, tengo mi facilidad de que es mi calculadora, ¿sí? Es una calculadora en donde yo puedo hacer muchas operaciones en un solo lugar, no tengo que complicarme la vida, así inclusive operaciones mucho más largas. Y dos, es que yo sí tengo un número, digamos, por ejemplo, entonces yo siempre tengo que multiplicar, a veces pasa que quiero multiplicar, no sé, un dato que yo siempre traigo, tengo que multiplicarlo una vez por una cosa, después tengo que restarlo y todo eso, pues entonces lo guardo, le digo, listo, no sé, el salario, a veces tenemos que hacer cosas con nuestro salario, tenemos que restarle esto, lo otro, pues mi salario va a ser X, ¿cierto?
y yo con X voy a hacer muchas operaciones, ¿sí? Entonces, eso por un lado, tenemos, digamos, esa parte, digamos, digamos, de como que esa primera aproximación a Python, que es una calculadora y es un lugar donde yo puedo hacer muchas operaciones y todo lo voy a, digamos, tener en un solo lugar. Lo segundo, y ya, digamos, yendo un poco más hacia ese enfoque de la parte de cómo yo puedo manejar los datos, es que yo voy a poder trabajar con Excel, ¿cierto? Entonces, esto es tan fácil como, por ejemplo, que yo voy a cargar, ¿sí? Yo voy a cargar este Excel, ¿sí? Entonces, aquí ya está cargado, ¿cierto? Y aquí yo voy a abrir el Excel y creo que es la primera vez que yo voy a usar Excel, ¿sí? La primera vez que yo voy a usar Excel, aquí yo les muestro. Este es mi Excel, unos datos muy simples, ¿sí? Yo tengo aquí, y aquí lo podemos ver, yo tengo que un número de registro, ¿sí? Quiero que se den cuenta de esos detallitos como que a veces nos traen una base de datos donde tenemos puras cosas vacías que no necesitamos. Nos traen, por ejemplo, también este guión. No les pasa, no sé si les pasa a ustedes que a veces nosotros necesitamos este número, pero sin el guión. O sea, necesitamos el número porque en nuestro formulario después necesitamos quitarle este guión, ¿cierto? Fácilmente podríamos reemplazarlo, pero ¿qué pasa? Este guión sí lo necesitamos acá. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Entonces, empezamos a ver cositas como, por ejemplo, aquí nos sirve, aquí me sirve que sea mayúscula, porque yo necesito que todo esté en mayúscula, por lo que yo tenga que hacer, ¿sí? Y yo también creo que tengo que crear más casillas después para hacer mis cosas específicas, ¿no? Yo quiero hacer de pronto un salario, multiplicarlo por un valor para saber después otro valor, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer muchas cosas en esta tabla. Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, aquí en Excel, quiero hacer, por ejemplo, que la ciudad esté en mayúscula, pues lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente le hacemos el upper, ¿sí? Aquí ya, ¿cierto? Y aquí lo hacemos en mayúscula, traemos y simplemente copiamos y pegamos, ¿sí? Y todo esto. Entonces, si se dan cuenta, que copiamos, pegamos los valores, ¿sí? Pero si se dan cuenta, esto es como que muy monótono, ¿sí? Es muy mecánico, entonces tenemos que hacerlo muchas veces y para cada base de datos tenemos que hacerlo muchas veces y tenemos que depender muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podría ser para que este mismo mecanismo pueda hacerlo en una sola línea de código de una forma muy sencilla de programar, ¿sí? Que es lo que quiero mostrarles a continuación. Entonces, lo primero que yo quiero mostrarles es que nosotros en Python utilizamos algo que se llaman las librerías, ¿sí? Las librerías son como ayudas, es decir, código que alguien ya escribió aparte en Python, donde nos ayudan a nosotros a hacer el código mucho más fácil, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar con el ejemplo qué significa lo que estoy haciendo, pero simplemente voy a importar la librería que más se utiliza en toda esta parte de datos, que se llama pandas. Esto significa importo pandas como PD, es decir, a los nombres, digamos, todas las funcionalidades de pandas van a estar bajo el nombre PD. Eso ya se los voy a mostrar. Import numpy as np, ¿cierto? Aquí simplemente lo corro, ¿cierto? Entonces me queda uno abajo. Entonces tengo esto y ya les voy a decir qué significa. Entonces, programar en Python tiene toda esa falencia que es como si uno le estuviera hablando en un lenguaje humano, ¿sí? Está en inglés, obviamente, pero igual son cosas muy complicadas. Entonces, como les dije, mi pandas, mi amigo, voy a decir pandas, punto, ¿sí? Punto significa voy a hacer una función o voy a hacer algo, ¿sí? Voy a hacer algo. Cuando pongo un punto es voy a hacer algo, ¿cierto? Breathe, ¿sí? Aquí simplemente algo que también quiero mostrarles es que yo estoy utilizando tab en mi computador, estoy poniendo tab y cuando hago tab me muestra todas las cosas que yo puedo hacer con PD, ¿sí? Entonces yo voy a hacer PD punto y empiezo a ver, read, read, ¿qué significa esto? Que yo puedo leer cosas, yo puedo leer de un CSV, puedo leer de un HTML, desde un JSON, ¿sí? Puedo leer desde mucho tipo de archivos.
En este caso, el que más utilizamos es Excel. Entonces, leo de Excel, le voy a decir, por favor, Pandas, mi amigo Pandas, léeme de Excel. ¿Y qué quiero que me leas de Excel? Quiero que me leas Python para todos. .xlsx, ¿cierto? Aquí ya me lo leyó. Mire, ya tengo mi tabla de Excel acá. Ahora la tengo en internet. Sin yo complicarme, lo único que yo hice fue importar dos librerías y una sola línea de código, ¿cierto? Entonces aquí tengo mi misma información. Entonces, como yo les expliqué ahorita, yo puedo crear cajitas para guardar mi información, pues yo voy a crear una cajita que se llama tabla. Entonces mi cajita tabla va a tener va a tener todo Excel, ¿sí? Toda mi información de Excel. Entonces simplemente voy a crearla, ¿sí? Tabla es igual a mi cajita y acá, tabla, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo ver muchas cosas, como ya les he venido comentando. Lo primero, digamos, para ir construyendo esas cajitas pequeñas que quiero mostrarles, es que nosotros podemos acceder a cierto determinado número de secciones, ¿cierto? Con una sola línea de código. Entonces, a mí solamente me interesa Rodrigo, María y Sandra, ¿cierto? O la 2, la 3 y la 4. Entonces, lo que yo hago, y es algo que lo vamos a ver mucho, es tabla, cositas cuadradas, paréntesis cuadrados, nada más. Es algo que lo vamos a ver en todos los ejercicios que yo haga hoy, paréntesis cuadrados. Paréntesis cuadrados es, dentro de tabla, tráeme algo, ¿sí? El punto lo que hacía es, hazme algo. El paréntesis cuadrado me dice, dentro de tabla, tráeme algo. Entonces yo quiero que me traiga de la 2 a la 5. Ya les explico por qué 5. Entonces, de la 2 a la 5 es la 2, la 3, hasta la 5, sin contar la 5. ¿Sí? 2, 3 y 4. Entonces aquí, una sola línea de código, puedo traer a las personas 2, 3 y 4. ¿Sí? Muy sencillo. Entonces, ya tengo esto. De la misma manera, yo también puedo acceder, por ejemplo, a columnas específicas. Entonces yo quiero decir tabla. Pongo, aquí yo diferencio entre, digamos, filas, con esto del 2 a la 4, y con columnas yo lo puedo diferenciar utilizando las comillas. Entonces, con las comillas yo digo comillas y tab, tengo la funcionalidad de sobre tab, y me muestra muchas cosas, entre ellas columnas. Entonces yo quiero acceder, por ejemplo, a ciudad. Entonces pongo mayúscula tab y me trae ciudad. Shift Enter. Tengo toda mi información de mi tabla solamente por esa columna, ¿sí? Entonces yo puedo decir, ok, todas están en minúscula. Ok, listo. Entonces, aquí puedo hacer lo mismo e incluso puedo hacer, cambiarlo a minúsculas y mayúsculas, ¿cierto? Entonces, también si ustedes podrán darse cuenta, puedo hacer de la 2 a la 5. Entonces, listo, Cartagena, NA y Cartagena. Entonces, vuelvo y repito, muy sencillísimo. Mis paréntesis cuadrados me dicen, quiero acceder a información dentro de mi tabla. Entonces, mis paréntesis cuadrados me dicen, quiero acceder a ciudad, ¿sí? Con estas comillas. Y mis paréntesis cuadrados me dicen, quiero acceder a estos números. Entonces, aquí tengo mucha facilidad de saber qué información exactamente quiero saber, porque me interesa leer, me interesa entender esa información, o me interesa extraer esa información para solo sobre esa hacer otro tipo de análisis. Entonces, listo, tengo eso. Ahora quiero mostrarles la forma en la que yo voy a poder cambiar esto de minúscula a mayúscula. Entonces, vuelvo, tabla, ciudad, entonces, punto porque quiero hacer algo. Voy a decirle punto str, ¿sí? Entonces, a mi tabla de ciudad, por favor, tráeme todos los, digamos, todos los métodos o todas las funcionalidades del str o el string o la cadena de texto. ¿Sí? Es algo que realmente se va a ver con mucho más detalle, pero esto lo que nos dice, y ahorita lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Para que les quede más claro, es que me dicen, hazme una funcionalidad, pero de las cadenas de texto. ¿Por qué? Porque esta es una cadena de texto. ¿Y qué funcionalidad? Pues aquí sí es muy fácil, operand, mayúscula. Listo, vamos a ver qué pasa. Entonces, en una sola línea de código, yo puedo decirle, y leyendo, esto es muy intuitivo.
Entonces, eso es lo chévere, muy intuitivo, muy organizado. ¿Sí? Entonces, primero lo primero, tabla, ciudad, por favor, digamos, a su tipo de texto, porque son cadenas de texto, por favor, vuélveme en mayúscula. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Tabla, ciudad, es igual a tabla ciudad, pero en mayúscula. Y ahora vamos a ver esta tabla. Perfecto. Entonces, nuestra tabla ciudad ahora cambia en mayúscula. Listo. También hay código que podemos hacer para que todo lo haga y toda mi tabla en Excel me la pueda cambiar a mayúscula. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo toda mi tabla quiero que esté siempre en mayúscula, pues obviamente eso también lo podemos lograr, es un poquito más avanzado, pero también con esta misma lógica de paso a paso que puedo hacerlo. Entonces, también quiero mostrarles que yo punto y head me muestra las primeras filas. ¿Sí? Yo normalmente utilizo mucho este head, es para darme cuenta de cómo está mi tabla. ¿Sí? Si ha cambiado algo o si me está haciendo las cosas que yo quiero. Listo. Lo segundo que quiero mostrarles, y si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar, aquí con mucho gusto voy a estar atento, ¿cierto? Si alguien no entendió algo, me dice, mira, no entendí esto, y yo con mucho gusto le explico otra vez. Listo. Nelson ha levantado la mano. Sí, cuéntanos, Nelson. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Nelson. Bueno, pues ahí estaba como con la duda, me distraje un momentico cuando trataste de subir el registro completo, la tabla de Excel, acá al sistema de Python. Esa es una de las cosas que no logré, no alcancé a ver. Igual, ahí ya queda en el video, perfecto. Yo tengo una consulta con respecto a la cantidad de registros que puedo trabajar acá en, en la plataforma de Python en caso de que quiera comparar archivos. Ok, listo. Entonces, bueno, gracias por la pregunta. Para responder la primera pregunta, es que nosotros tenemos Pandas. Pandas es nuestro amigo. Pandas es un código que gente ha escrito en Python y que nos ha dicho, mira, te regalo este código, mira, manéjalo. Entonces, Pandas me dice, todas las funcionalidades que yo ahorita voy a manejar son a través de Pandas. Y lo que yo digo es, Pandas, ¿sí? PD es una abreviación. Por favor, léeme el Excel. ¿Cuál Excel? Pues este nombrecito. Y ya. Así solamente como eso es tan fácil de crear una Ok, tabla. perfecto, pero hay que importar el archivo entonces Sí, aquí a lo la cargo. plataforma. Ok, perfecto, vale, ya, eso ya me quedó Listo. claro. Sí, Gracias. listo. Con lo otro, y es algo que no sé a cuántos les ha pasado, cuando uno trabaja con millones de filas, listo, cuando uno trabaja con 1000, 2000, listo, hay más o menos Excel, pero uno ya trabaja con, no sé, 3000, 5000, se pone lentísimo. Entonces, una de las ventajas también obviamente de Pandas es que tú puedes trabajar con millones, millones de filas. Créeme cuando yo digo que millones, es millones. Nosotros hemos trabajado con modelos en los que hay millones, 1.200.000, 1.300.000 de archivos y obviamente toma tiempo para cuando uno entrena el modelo, pero para hacer comparaciones, es decir, si yo quiero acceder a la fila, no sé, 900.000, rapidísimo, me lo accede. Entonces, esto tiene toda esa funcionalidad de que es muy potente y que puedo tener toda esa gran cantidad de datos. Es Santiago. por eso que Python es más ciencia de datos. Vale, listo. Ahí ya sería, pero sí es posible realizar la comparación de 100.000 registros con otro archivo más pequeño, no hay problema, lo va a hacer. Totalmente posible, totalmente posible. Perfecto. Listo, con gusto. Listo. Hay Entonces, una pregunta, Santiago. sí, Isabela sí, Silva pregunta, ¿se puede también extraer información de un archivo TXT? correcto. De todo tipo de archivos se puede extraer. Eh, en la experiencia que yo tengo, yo no utilizo pandas para TXT, sino utilizo Open. Entonces, Open, a ver si puedo cargar rápidamente un TXT que tenga por aquí a la mano. Tendré que uno a la mano, este es un JSON. Un TXT por acá. Eh, este es un TXT, sí, este es un TXT. Entonces, Open, secciones,
diferentes.txt. Entonces esto voy a llamarlo como A. Y tengo A está en encoding UTF. Entonces aquí les muestro básicamente qué es esto. Sin distraernos mucho, pero es para mostrarles que sí. Entonces, ¿dónde estaba? Resultados, y yo cuál descargué, secciones diferentes. Entonces, este es un TXT, una cosita aquí, unas comparaciones que yo hice alguna vez. Si se dan cuenta, aquí lo estoy cargando. Bancolombia, JSON 08, planilla, número, planilla, radicación, esta N significa salto de línea, y vuelve. Entonces, no utilicé pandas, yo necesariamente no tengo que utilizar pandas, pero utilicé el Open, simplemente así, como si estuviera leyendo en español, es, por favor, ábreme el archivo. ¿De qué forma? Read, ¿sí? Existen muchas formas de abrirlo. Uno también puede escribir, sobreescribir, uno utilizaría W, por ejemplo. Entonces, después pongo A, y cuando lo utilizo, A.read, ¿cierto? ¿Para qué? Para que lo lea. Entonces ya lo tengo acá. Lo tengo acá y aquí puedo hacer todo lo que quiera. Entonces aquí puedo extraer información que yo necesite. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro, se puede extraer todo tipo, JSON, hay muchas, o sea, Python puede extraer cualquier tipo de archivo, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces espero haya respondido tu pregunta. Ok, entonces, ¿en qué íbamos? Ok, ciudad, Cartagena, listo, está en mayúscula. Ahora quiero mostrarles una cosa, y es que yo quiero cambiar, digamos, como les mostré. A veces nosotros necesitamos un formato específico. Por cosas del destino, nos pasa mucho es que nos entregan información que no queremos que sea así, y nos toca limpiarla, y ahí sí nos echamos horas y horas. Entonces, tengo esta cosa, un ejemplo que yo he visto y mucha gente ha visto. Tengo un número de registro, este guión lo tengo acá, y tengo aquí registro con este guión. Si yo quisiera usar mi Excel, yo podría hacer fácilmente el replace. No, pero reemplázame esta por nada, ¿sí? De todos. Replace. No me sirve. Pues listo, lo reemplazo bien, pero me reemplazo este y yo no lo quiero. No, pero entonces reemplázame cada uno, ¿cierto? Entonces me tocaría ir uno por uno, y si tengo, en el caso, no sé, de 100.000 registros, sería mucho tiempo. Lo que se hace, lo que la gente hace es simplemente copiar esto en una nueva tabla, en una nueva hoja, y hacer el cambio allá. Pero eso obviamente es monótono, ¿sí? Entonces aquí queremos es cómo podemos optimizar las cosas. Entonces yo digo, tabla, ya estarán familiarizados, tabla, número de registro, entonces le pongo la N, tab, y ese es el que me sirve. Le voy a poner head, porque quiero ver, como les dije anteriormente, el head lo que me muestra es las 5 primeras filas. Entonces quiero ver head para ver más o menos cómo están mis datos. Ok, listo. Listo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Tabla. Número de registro. Yo lo hago muchas veces para que también quede en la mente lo que estoy haciendo. Entonces, ya recordaron ustedes, mi punto es voy a hacer algo. str. ¿Por qué? Porque esto no se reconoce como un número, obviamente. Un número tiene que ser todo número. Como si hay un guión en un número, no es un número, ¿sí? Ya termina siendo un tipo de texto. Punto .str, punto. Replace. Así de sencillo. Inclusive se llama igual que acá, entonces, sí, esos nombres son muy, muy sencillos. Replace. Y quiero reemplazar este slash, coma, y lo reemplazo por nada, un campo vacío. Entonces, vuelvo y repito, tabla, mis paréntesis cuadrados, sí, esto es muy organizado, esto siempre funciona igual, eso es lo chévere de esto, todo es muy igual. Tabla, paréntesis cuadrados, número de registro, después punto, voy a hacer algo, listo, es una cadena de texto, ¿y qué voy a hacer? Por eso tengo otro punto, pues voy a reemplazarlo. Y dentro de esto pongo que voy a reemplazar el slash por el 0. Listo. Lo hizo sin ningún problema. Y si se dan cuenta, eso que segundos, milisegundos lo hace. Entonces ya lo reemplazó, y lo que tengo que hacer, ¿qué es? Tabla,
número de registro va a ser igual pues, a esta transformación. ¿Sí? Aquí si yo, digamos, si yo llegase a correr tabla, todavía no he hecho nada, ¿sí? Porque aquí simplemente lo está haciendo, me está mostrando qué es lo que se va a hacer. Para yo poder hacerlo y que quede en registro y que se actualice, ¿qué hago? Mi variable, mi cajita, ¿recuerdan? Mi cajita que es esta columna, quiero cambiarlo por la forma en la que lo actualice. ¿Listo? Y vamos a ver, tabla.get. Listo, perfecto. Me lo actualizó sin ningún problema. Mi número de registro me lo cambió. Entonces, si se dan cuenta, una sola línea de código y una sola forma de hablarle al sistema me dijo esto. Entonces, yo puedo acceder a una o varias columnas o a todas y hacer cambios pertinentes. Entonces, eso es digamos, una de las cosas tan chéveres que tiene Python. Me gustaría mostrarles rápidamente, sí, que tenemos tiempo, mostrarles rápidamente dos cositas más de esto y una cosita más, o bueno, les vamos a hacer una cosita más de trabajar con datos y les vamos a dar un ejemplo de cómo puedo acceder a una página de internet, encontrar un PDF y de ese PDF descargarlo en mi computadora, ¿sí? Entonces yo ahorita les voy a mostrar. Lo primero que quiero también mostrarles es que nosotros tenemos muchos campos vacíos, ¿sí? Y nosotros no los queremos, ¿cierto? No tenemos que hacer nada más, sino simplemente tabla.drop.na, ¿cierto? Tabla.drop.na. Entonces, simplemente hago el drop NA, no tengo que hacer nada más, muy fácil, que significa drop, quítale los NAs y ya, me los quitó. Me los quitó sin ningún problema. Entonces, ¿qué hago? Tabla, la nueva tabla va a ser igual a su tabla, pero sin ningún NA. Entonces, vamos a ver ahora. Antes el 1 era un NA, vamos a ver qué pasa. Tabla.get. Listo, lo quitó. Entonces, en solo una sola línea de código, puedo hacer una sola, digamos, una tarea, ¿sí? Inclusive yo puedo, ya cuando tenga más experiencia, hacer varias cosas en un solo lugar de una sola manera, ¿sí? Eso lo puedo hacer. Pero si se dan cuenta, con una sola forma, y no solo eso, hablándole de una forma, digamos, amigable, así yo le digo. Yo no le estoy diciendo un código así raro, en pantallas negras, de unos y ceros, no, simplemente le estoy diciendo, dándole una instrucción, es como si yo le diera una instrucción, digamos, a una persona. Oye, tabla, por favor, hazme algo, es decir, punto, quítame los NA, drop NA, ¿sí? Y ya, me los quita. Entonces, por eso me gusta tanto Python, digamos, por su facilidad, por su flexibilidad, y porque realmente muchas personas, todas las personas, digamos, pueden aprender esto y utilizarlo. Listo. Entonces, Una pregunta de Aldemar Reyes. Hola, Santiago, ¿la librería PD tiene elementos para determinar métricas estadísticas? Mira, te voy a mostrar esto tan chévere. Una solamente línea de código. Voy a poner tabla.describe. Aquí el salario, solamente hay digamos, un tipo numérico. Cuando hay más tipos numéricos, obviamente me sacaría las estadísticas, es decir, uno puede sacar estadísticas de una string. Entonces aquí me dice, el describe me dice esto. Esto es digamos, un formato, eso yo lo puedo cambiar aquí con un código que yo tengo acá. Eso simplemente lo puedo cambiar. Simplemente yo lo puedo copiar y pegar siempre y simplemente es un tipo de formato. Me dice cómo quiero que estén los números en ciertos lugares, ¿sí? Entonces, tabla.describe y listo. Mi salario, yo listo, ya tengo. ¿Cuántas muestras hay? 12. ¿Cuál es el promedio? 1.800.000. La desviación estándar, el mínimo. ¿Cuántos, digamos, están en ese 25% de los datos?
de 1.600.000, en el 50 están 2 millones. Y con esto obviamente puedo tener un poco mejor cómo están los datos, cómo están comportando y una visión más general de los datos. Entonces, claro, yo sí puedo hacer determinar métricas estadísticas con una sola función, que en este caso es describe. Voy aquí mostrarles aquí rápidamente un código, digamos, yo quiero hacer una nueva para mostrarles también el describe con otra columna, ¿cierto? Entonces, yo quiero hacer una nueva columna que se llame pago, ¿sí? Entonces voy a ponerle tabla. Cuando lo he creado, entonces puedo llamarlo, ¿sí? Aquí yo lo llamo, ya les muestro cómo. Pago, ¿sí? Tabla, paréntesis cuadrados, pago, es igual a tabla, punto. Bueno, primero quiero mostrarles paso a paso, para no ir tan allá. Tabla, punto, perdón, salario, punto, por 3. ¿Sí? 3 meses, quiero pagar 3 meses. Aquí ya tengo 6 millones, todo esto, ¿cierto? Entonces, así de fácil. Entonces, con solamente una línea de código, la ventaja también de esto es que yo puedo, entiende o es capaz de entender que solamente este 3 va a multiplicarlo a todos, ¿sí? No a cada uno, sino a todos. Entonces, tabla, pago. Ya vamos a ver un poquito mejor la estadística. Listo. Entonces ya lo creé. Simplemente me hago un warning. Eso es una cosita de ellos. Y creo tabla. Ya tengo tabla, es igual a pago. Entonces se lo creé. Y pago son 6 millones, pues lo que yo pago por 3 meses. Entonces si yo quiero hacer, por ejemplo, tabla, describe, va a tener mis estadísticas de los valores que son numéricos dentro de mi tabla. Entonces, es tan inteligente para reconocer, listo, cuáles son los numéricos, y sobre estos numéricos quiero hacer mis estadísticas, determinar las métricas estadísticas, ¿cierto? Describe tiene estas, pero yo podría hacer, por ejemplo, la desviación estándar, perdón, la varianza, y sacar otras métricas por separado, ¿sí? Pero digamos, de rapidez, me piden, digamos, rápidamente cuáles son o quiero ver rápidamente cuáles son las estadísticas, pues utilizo esta función. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, quisiera también mostrarles algo muy chévere, ¿sí? Y es que voy a entrar a este link, aquí voy a entrar a este link. Listo, voy a entrar a este link. Muchas veces yo tengo que ir aquí y descargar esto. Entonces tengo que descargarlo y después entrar a muchos links. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer una función que dentro de Python me descargue todo ese, digamos, todo esto, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer, aquí yo les muestro rápidamente y les voy a explicar un poco más a detalle cuando lo haga. Primero quiero mostrarles lo que se hace y después ir paso a paso para que ustedes tengan una visión de qué es lo que termino haciendo. Y así puedan entender mejor el código. Sí, a veces creo que uno a veces lo entiende mejor cuando uno sabe cuál es el resultado final. Aquí yo tengo una función recortica y pues descargar PDF. Entonces mi URL va a ser esta. Pero hagamos una nueva cajita. URL es igual a URL. Mi nombre va a ser Alianza. El mes va a ser abril. ¿Cierto? Voy a correr. Listo. Miren esto. El abril del 2021. Vamos a ver. Abril del 2021. Me lo descargo en mi compu. ¿Sí? Me automatizó el proceso.
¿Cuánto duró? Segundos. ¿Cuánto yo tendría que haber durado? El resto de tiempo. Y si yo pongo, por ejemplo, aquí, marzo. Y solamente quiero poner marzo. ¿Listo? 31 de marzo. ¿Sí? Este es abril. Este es marzo. Solamente le cambié esto. Entonces, ¿cómo lo hice? Entonces, lo primero que yo hago es dos librerías en donde yo voy a hacer unos requerimientos a una página de internet y simplemente, como estos requerimientos vienen codificados de una manera, Beautiful Soup, como su nombre lo dice, va a poner eso en un lenguaje que el código entienda. Utilizo algo que se llama expresiones regulares, ¿sí? Un tema fácil, ¿sí? Pero que uno utiliza para reconocer texto y simplemente files para descargar archivo. Entonces, vamos a ir paso por paso, ¿sí? No se preocupen, porque quiero explicarles qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, lo primero que yo... Santiago, qué pena interrumpirte. Sí, dime. Nelson ha levantado la mano y Natalie ha hecho una pregunta. Ah, ok, listo. Entonces, voy a... Dime eso. No. Quería preguntar, Santiago, acerca de si estas descargas aplican para cualquier tipo de archivo y si están protegidos. Esa era la consulta. Si el archivo está protegido, obviamente va a tener impedimentos, ¿sí? Y habría que hacer algo para ver cuál es el impedimento. Digamos, hay PDFs que antes se descargan si tienen contraseña, ¿sí? En ese tipo de archivos habría que hacer otro tipo de ajustes. Pero este es una información, digamos, este es preliminar, este es, se puede decir, el sencillo para descargarlo. Y ya les muestro cómo con este mismo código puedo hacerlo con otra página. ¿Sí? Eso es algo que quiero mostrarles. Ok, aplica para cualquier archivo que yo pueda descargar, que tenga forma de descargar. Sí. Okay. Sí. Y me dicen, ¿existe alguna manera de separar caracteres que se encuentran dentro de una misma columna? Separado por espacio como ejemplo. En la tabla que se presenta al principio, nombres y apellidos. Listo. Entonces, para responderte aquí rápidamente, voy a ir nombres y apellidos. Tablas, nombres y apellidos, ¿cierto? Entonces tengo tablas, nombres y apellidos, str.split. Voy a utilizar mi amigo split. Entonces, estoy leyendo. Voy a usar str split y de split que utilizo, el split lo voy a utilizar por el espacio. Es decir, sepáramelos por espacio, ¿sí? Es lo que tú me estás queriendo preguntar, entonces vamos a ver qué pasa. Y me tienen a Daniel Sainz, ¿sí? Daniel Sainz, Rodrigo Salazar, Sandra Sepúlveda, Carolina Burgos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Solamente individuales, aquí me lo descarga, es con esto. Si hubiera un punto, si quiero ver un ejemplo aquí, un punto. Aquí, por ejemplo, registro. En registro. Y puedo crear una nueva columna, ya te muestro. Quiero primero mostrarte esto. Aquí registro. Entonces, registro split por... Esto es AA, me lo separa. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues tengo AA. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es crear una nueva columna que tenga solamente los valores de la primera sección. Entonces, sería un apply. Esto es un poquito más avanzado, porque lo que yo podría hacer es tabla.apply. Listo, y sería ok, y sería voy a hacer nombres y apellidos. Qué pena ir tan así tan rápido, es que estoy codificando en tiempo real, entonces en tabla nombre, voy a poner tabla nombre, ¿cierto? Ya les explico, voy a hacerlo aquí rápido y ya les explico.
tabla nombre es igual a tabla delta 0. Y voy a hacer el split por esto. ¿Listo? Y voy a ver mi tabla. Y aquí arriba tengo mi nombre. ¿Sí? Eso solo después lo puedo acomodar. Obviamente cuando me crea una columna siempre me la crea al final, pero eso después yo lo puedo acomodar. Y aquí ya tengo, mira, Daniel, Rodrigo, Salazar, Osandra, Carolina, Emily, Emerson, Carlos, Ruth, Gerardo. Y si yo quiero hacer, por ejemplo, apellido, hago esto mismo, pero en vez de la 0, es decir, del índice 0, ¿esto qué significa? Okay. Leámoslo. Tabla, nombre, apellido, apliquémosle una función en la cual voy a separarlo por esto, ¿cierto? Voy a separarlo por un espacio y solamente voy a escoger la primera posición. ¿Por qué utilizo apply? Porque en este caso, para cada uno, es como si yo estoy haciendo un bucle, digamos, algunos de ustedes tienen la familiaridad de haber trabajado con bucles, y un bucle simplemente es para cada uno de los elementos, es decir, lo que hace es una automatización. Entonces, para cada uno de estos elementos es por lo que yo estoy haciendo apply, un poquito más complejo que un simple str. Le estoy aplicando una función que es lambda, eso también obviamente se va a ver. Eso se ve mucho más a más detalle, pero aquí es rápidamente. Simplemente le hago el split, ¿sí? Por el espacio y le pongo 0. Sí, obviamente ese tipo de cosas de pronto en la primera sesión a veces es chévere mostrarlo, ¿sí? Como para mostrarlo, pero no se confundan por la complejidad que tiene esto, porque cuando ustedes ya entienden las bases, ya sabrían el por qué se hace esto, ¿sí? Entonces, seguramente, estoy más que seguro que después de después de un tiempo, y es algo que realmente me gusta motivar, créanme que después de un tiempo de saber Python, van a saber cómo hacer este tipo de cosas y van a poder hacerlo en tiempo real. Entonces, sí, eso es de pronto respondiendo a tu pregunta. Y aquí yo puedo crear la nueva columna y hacer, por ejemplo, aquí puedo hacer registro. De pronto necesito solamente la primera parte del registro o la segunda. Listo. Entonces, si te das cuenta, en una sola línea de código lo hice y lo hice leyendo. Aplícame una función a nombres y apellidos en donde split o sepáramelo por el espacio y solamente escógeme el primer valor. Si yo quisiera hacerlo para apellido, aquí lo puedo hacer ya mismo. Apellido. Aquí vamos tabla.get, por ejemplo. Apellido. Daniel Sainz, Rodrigo Salazar, Sandra Sepúlveda, Carolina Emily. ¿Cierto? Entonces, miren, la facilidad de que en una sola línea de código, hablando del sistema en inglés, en español, puedo hacerlo. Listo. Con gusto, con gusto. Entonces, aquí digamos, volvamos un ratico acá y les muestro cómo puedo hacer esto mismo con otro link y con esta misma función es, le hago un request, es decir, le hago una petición. Simplemente le digo, oye, a esta URL quiero acceder a la URL. ¿Sí? Accedo a su contenido, digamos, lo parseo a través de HTML, pero no es, digamos, accedo a su HTML, por así decirlo. Y Beautiful Soup me lo pone en un lenguaje, siempre se llama Beautiful Soup, en un lenguaje en que Python entienda. Entonces, esto lo que hace es entrar, y yo lo puedo sacar y mostrárselos rápidamente, entrar a mi página de internet. Si yo pongo soup, acá que tengo puro texto, puro texto, aquí tengo puras funciones asíncronas, puro JavaScript, y tengo el acceso a todos mis componentes, ¿cierto? Miren todo esto tiene una página de internet. Miren, todo este montón de cosas tiene. Pero obviamente yo no me lo sé de memoria, o sea, ¿quién se va a poder saber todo esto? Entonces lo que uno hace simplemente es inspect, y aquí me inspecciona lo que yo quiero sacar, ¿cierto? Es un truquito que uno hace para acceder a páginas de internet. Pero entonces el sub lo que hace es traerme todo esto, ¿sí ven? Aquí todo este montón de cosas, esto me lo trajo el sub. Esto me lo trajo el sub, ¿sí? Entonces, esto me lo trajo el sub. Luego que ya tiene el sub, lo que digo es, por favor, accédeme
a los que, digamos, si recuerdan, yo les dije aquí que necesitaba acceder a este elemento. ¿Está? Este es un elemento que se llama un tipo A, que es como un tagueo. Eso es puro HTML. A es como para donde uno le pone un href que accede a un link. ¿Sí? Eso no se tiene que saber. Son cosas que no son relevantes para lo que uno va a hacer en Python, ¿cierto? Uno ya sabe, casi siempre uno utilizar son los A, porque los A son los que tienen el link. Entonces, uno casi siempre utiliza esto. Entonces, eso es lo que uno utiliza. O sea, esto casi siempre uno lo utiliza. Aquí es donde viene lo diferente. Aquí mi función me dice, encuentra uno que sea PDF. ¿Es por qué? Es porque, digamos, un compañero pregunta, bueno, yo puedo descargar cualquier cosa y sí. Hay unos enlaces que no son PDFs, ¿cierto? Pero entonces en este caso yo quiero acceder a los PDFs, ¿sí? Y aquí utilicé un tipo de expresión regular. Eso es muy sencillo de entender. Eso simplemente me dice, no me importa el tipo o sea, no es case sensitive. Es decir, si yo pongo marzo, puedo también poner marzo en minúscula. Y me lo va a descargar. ¿Sí? Inclusive yo podría poner aquí la R en mayúscula. ¿Sí? Ok, ¿sabes por qué se demoró? Y aquí yo puedo hacer la R en mayúscula. Y aquí yo con la R mayúscula y todo puedo hacer también esa misma información, ¿sí? ¿Sí ven? O sea, eso es lo chévere de todo esto. Con solamente este cosito, como obviamente se aprende, se da cuenta que uno puede ponerle cualquier letra y le va a reconocer el marzo escrito como quiera. Y listo, escojo ese link, es decir, esto me escoge un link. Y aquí lo que hago es simplemente, ¿se acuerdan que yo les dije un open? Pues simplemente lo que hago es descargarlo, ¿sí? Aquí yo lo descargué con un nombre que yo quiero ponerle, .pdf, .pdf, y después lo descargo. Entonces el files download lo que hace es descargarme. Me lo descarga en mi computador y ya. Entonces todo esto, vamos paso a paso, se da cuenta de la facilidad que uno tiene, muy lógico, muy estructurado, de cómo puedo yo cumplir cosas. Entonces, si por ejemplo yo quisiera, aquí les muestro rápidamente, si yo quisiera hacer, por ejemplo, en este link, que ya les muestro cómo es, video central, ¿sí? Lo mismo, tengo varios links acá, y aquí yo quiero marzo, abril, que sea, pues lo voy a cambiar, ¿sí? Entonces, voy a poner view central. Y vamos a ver. Listo. Video central, esta misma ficha técnica del 31 de marzo. Entonces, con un código bastante fácil de entender, fue que se pudo lograr, ¿sí ven? O sea, esto mismo funcionó para dos cosas. Eso es lo que yo hablo de automatizar procesos. Escribo solamente una vez todo el código y lo puedo utilizar muchísimas veces para muchos documentos. Entonces, no sé si de pronto hasta ahí otra pregunta al respecto de esto. Ya es, digamos, este es todo el ejercicio que quería mostrarles de todo, digamos, toda esta actividad de cómo ustedes pueden entender Python de una manera muy sencilla, muy intuitiva, y cómo pueden utilizar procedimientos que realmente, digamos, no les va, o sea, que ustedes van a poder como si les estuvieran hablando a un sistema, ¿sí? Entonces, toda esa facilidad la van a encontrar, y todo eso, obviamente, nunca nada se aprende de la noche a la mañana, pero con esfuerzo, pero también digamos, con esa motivación de que ustedes van a poder lograr todas estas cosas, es que realmente van a poder, digamos, potencializar mucho de las cosas que hacen, van a poder automatizar mucho de los trabajos que ustedes hacen, aprendiendo este tipo de cosas. Créanme que la satisfacción que se siente después de poder lograr cosas a través del código no tiene, digamos, no tiene comparación. Listo. Entonces, esa era la actividad.
¿Qué aprenderán? Pues, digamos que se aprende en Python para todos. Es automatizar, mejorar y optimizar el tiempo con el manejo de datos. Automatizar y reducir el tiempo en tareas repetitivas. Lógica de programación, ideal para mejorar tu habilidad a ejecutar tareas. Todo eso es lo que ya les he mencionado todo este tiempo. Es automatizar, reducir tiempo, hacer mejor las cosas. Y darse cuenta de que la programación es para todos, de que todas las personas y cualquier persona va a poder, a través de la programación, lograr cosas personales, ¿sí? Ahorita les muestro un ejemplo, listo, este ejemplo les puede funcionar, pero hay muchos otros a los que ustedes también les va a funcionar para su área específica, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, yo en este momento voy a mandarles un formulario, ¿sí? Para que lo tengan acá, ¿sí? Lo tengan aquí en... Esto sí, si quieren abrirlo. Y les voy entonces contando qué es, digamos, cómo podrán ustedes aprender y cómo ustedes podrán aprender todo eso que les mostré, cómo podrían ustedes lograr todo esto que se pudo lograr. Y es que este Python para Todos hace parte de un curso del que yo dicto, ¿sí? En donde se enseñan todo este tipo de cosas. Automatizar procesos, automatizar el tiempo con datos. Entonces ahorita una compañera nos preguntó, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Yo les enseñaría primero cómo pensar, ¿sí? Digamos, cómo es la lógica para poder lograr ese tipo de cosas. Entonces la compañera me preguntó, oye, quiero dividirlo. Yo dije, listo. Dentro de mí, en mi orden de mi mente, dije, yo primero tengo que hacer esto, esto y esto. Entonces, eso es muy importante, que usted, digamos, poderles mostrar una forma de pensar para que esas tareas sean mejor estructuradas. Y dos, como si cuando tengo una tarea repetitiva, el caso, por ejemplo, de limpiar bases de datos, de descargar archivos de internet, cómo yo puedo hacerlo en funciones rápidas, ¿sí? Que es de las cosas que a veces no se enseñan y que es más importante son utilizar funciones. Funciones, hacer una vez un código y ese mismo código usarlo muchas veces. La lógica de la programación es la misma, pero también, digamos, esa motivación de que ustedes sí se van a poder dar cuenta y que no les pase como, digamos, amigos o personas que yo conozco que dicen, no, es que yo no sirvo para esto, no es que yo aprendí una vez en el colegio, en la universidad y me fue mal. No, poder, digamos, acompañarlos y vencer esa barrera de la frustración para que puedan alcanzar sus metas a través de la programación, ¿sí? Que esto sea como que ese impulso a decir, listo, esto cómo me puede servir, cómo yo puedo invertir en esto para mi futuro, porque esto es una inversión, realmente esto es una inversión para uno mismo, para, listo, uno puede mejorar sus habilidades, pero también puede mejorar su sueldo, su forma de crear las cosas. Entonces, cuando empezamos, pues nosotros ya empezamos el próximo jueves, ¿sí? El próximo jueves 10 de junio a las 6 p.m., ¿sí? Este horario supongo que a ustedes también les funciona. ¿Y de qué consta? Son 5 funciones, son 5 sesiones de 1 hora y media, son 5 sesiones, obviamente puede ser un poquito más, preguntas y todo eso, en las que la idea es no solamente hacer la teoría, porque la teoría está en todo lado, sino la práctica y la relevancia, ¿sí? Por eso para mí es tan importante hacer ejercicios semanales que sean relevantes y que sean, digamos, fáciles también, pero también que sean retadores para que ustedes vayan cogiéndole el tiro a eso. Y un proyecto final, ¿sí? Obviamente va a haber un certificado del curso para mostrar que ustedes, digamos, participaron y que puedan mostrar que ustedes saben de Python, ¿sí? Para ustedes, ¿sí? Solo para ustedes, ¿sí? Es una ganga especial para mis amigos ustedes de FONVALLE. Hay un precio especial que incluye lo que ya les mostré, incluye las sesiones, toda esa asistencia personalizada. Me gusta mucho, me importa mucho la persona, es decir, acompañar a la persona, si la persona tiene dudas, impedimentos, poder reunirnos y decir, digamos, yo sacaría tiempo y decir, listo, ¿cómo podemos puedo ayudarte? Entonces, para ustedes, el precio es de 250,000 pesos. Entonces, digamos, ya hablando con FONVALLE, digamos, hay 2 formas para mayor información. Aquí está mi número, aquí yo lo voy a copiar, ¿sí? Para que puedan escribirme sin ningún inconveniente, si quieren mayor información, si quieren alguna pregunta puntual, cualquier cosa, ahí me pueden escribir, yo estoy atento.
a este correo. Lo voy a escribir acá. Lo tengan. Y puedan sí, comunicarse conmigo cualquier pregunta, cualquier cosa que tengan, ¿sí? También pueden hablar con el, digamos, este correo del asesor 1 Fonvalle, diciéndole que ustedes quisieran, digamos, autorizar, ¿sí? Autorizar autorizar la inscripción a este curso que vamos a dictar. Entonces, es con todo el gusto. Digamos, mi motivación principal es poder impartir conocimiento de valor que trascienda en que ustedes puedan aprovechar muchísimo de esto, ¿sí? No solamente la parte técnica, sino también la parte de motivación y de mentalidad, porque mi motivación es ayudarles en su futuro. Entonces, eso fue todo. Muchísimas gracias por estar en la reunión, por quedarse hasta ahora y por el tiempo. Es importante para mí. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela. Si tienen alguna cosa, y tienen mi número y con mucho gusto los atenderé. No sé si de pronto haya una pregunta final, algo en que pudiera ayudarles puntualmente. Con mucho gusto a ustedes. Gracias por haber hecho parte y los espero. Cualquier cosa, ahí está mi correo, mi número, ahí está el formulario para que lo llenen. Cualquier cosa, yo voy a estar muy pendiente de ustedes. Muchas gracias por todo.